Bueno, en el video anterior hablamos del proceso de la construcción histórica del Oriente Antioqueño, la construcción social e histórica del Oriente Antioqueño. Esta vez vamos a hablar del debate actual, de las propuestas de provincias y las propuestas de área metropolitana. Hablemos primero de las provincias. Desde hace muchos años, desde los años 80, el movimiento cívico del Oriente Antioqueño propuso que el Oriente Antioqueño se organizara a una escala subregional para defender la autonomía sobre los recursos naturales. En 1993, después de la Constitución Política del 91, un grupo de personas del Oriente se propuso un proceso de construcción social de la provincia. Estaban amparados en lo que la Constitución Política de Colombia dijo sobre las provincias. ¿Qué dijo? Que en Colombia podrían existir provincias como entidades territoriales y provincias como entidades administrativas. ¿Cuáles son las entidades territoriales? Una entidad territorial es como el departamento o el municipio que tiene una circunscripción electoral en la cual es posible elegir un parlamento propio, un gobernante propio, cobrar impuestos, básicamente esas tres cosas, entre otras. Bueno, participar del sistema de transferencias del gobierno nacional. Y dijo que las provincias también podrían ser entidades administrativas y de planificación, muy similares a lo que son las áreas metropolitanas o las asociaciones de municipios. Dijo además la Constitución que cualquiera de las dos las regularía una ley de ordenamiento territorial. Esa ley de ordenamiento territorial salió en 2011, que es la 1454, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Esa ley dijo que las provincias podrían ser entidades administrativas y de planificación. No desarrolló el tema de entidades territoriales. Desde ese entonces, el Oriente Antioqueño ha estado trabajando en una propuesta de provincia administrativa y de planificación con el espíritu de ser provincia autónoma más adelante. ¿Qué dice la ley? Dice que las provincias se deben dedicar a varias cosas. Primero, a conseguir equidad territorial, integración territorial, democracia regional, que se puede dedicar a temas de planificación y temas de desarrollo, proyectos estratégicos del territorio, y ser una esquema de asociación para avanzar en el tema de construcción de la paz. Con esa base, el Oriente Antioqueño ha planteado lo siguiente, ha argumentado en este sentido. El Oriente Antioqueño es una de las subregiones más desiguales de Colombia. Colombia ya es uno de los países más desiguales del mundo, estamos como en el puesto 7. Antioquia es el departamento más desigual de Colombia y el Oriente Antioqueño es la segunda subregión más desigual. Es decir, estamos en una de las regiones más desiguales del mundo entero. ¿Medida cómo esa desigualdad? Hombre, las personas que viven en el Retiro, en Río Negro, en La Ceja, en Guarne, tienen una calidad de vida muy distinta a la que tienen quienes viven en San Francisco, San Luis, Argelia o Nariño. El territorio del altiplano tiene una dotación de infraestructuras colectivas y de equipamientos colectivos de vías, de universidades, de hospitales y clínicas de mucho nivel, por lo menos de segundo, tercera hasta cuarto nivel de complejidad, mientras que los municipios lejanos tienen unos equipamientos colectivos bastante débiles. Sin embargo, el Oriente, que yo llamo lejano, esa expresión me gusta mucho, ese Oriente biodiverso también tiene unas riquezas naturales, unas riquezas de biodiversidad muy grandes, aunque es un territorio donde las personas viven realmente en mucha pobreza. Otra situación es que el Oriente ha sido una de las regiones de Antioquia más golpeadas por el conflicto. Ya el Laboratorio de Paz avanzó algo en esa atención, pero allí falta mucho por hacer. Todavía hay municipios del Oriente Antioqueño con presencia de minas antipersona y munición sin explotar, y en todo caso hay un montón de víctimas, incluso muchas de ellas ubicadas en Río Negro, Manizales y La Ceja, que vinieron desplazadas de ese otro Oriente biodiverso.
Lo otro es que este Oriente Antioqueño tiene un capital social e institucional construido a lo largo de la historia que es muy valioso. Tenemos a la Cámara de Comercio, que es para el Oriente, a la Universidad Católica, que es del Oriente, a la Procuraduría Provincial, que es del Oriente, a Cornare, que es del Oriente. Cornare son 26 municipios, no 23, pero es la institucionalidad ambiental más importante. En el ámbito de lo social tenemos la Asociación de Mujeres Amor del Oriente Antioqueño, tenemos a la Asociación de Víctimas, a la Asociación de Asocomunales. Recordemos que los personeros del Oriente Antioqueño también están asociados a nivel subregional. Los concejales, la Asociación de Concejales ACORA está organizada a nivel subregional. Tenemos al MOVETE, un movimiento por la defensa del territorio que es del Oriente. Y una serie de instituciones y ONGs que han trabajado en esto. Entonces tenemos un capital social e institucional que es de escala territorial subregional para este proceso. Por eso decimos que estas características permitirían que el Oriente Antioqueño se organice en una provincia de los 23 municipios para que se dedique a varias cosas. Uno, al ordenamiento territorial. El altiplano en su dinámica de crecimiento urbano necesita unas herramientas de ordenamiento territorial, pero también las necesita ese Oriente biodiverso, que tiene un páramo y tiene un corredor de bosque que va hasta la llanura aluvial del Magdalena Medio y que tiene todas las características para ser un parque nacional. Trabajar en esos temas, en las áreas protegidas locales para blindar al Oriente Antioqueño y a sus territorios rurales ricos en biodiversidad de las industrias extractivas como la minería y la generación de energía. El Oriente Antioqueño debe de trabajar por la equidad, esa provincia debe de trabajar por la equidad regional. ¿Eso qué quiere decir? Que los municipios con mayores capacidades como los que están en el altiplano cooperen y colaboren con los municipios del otro lado para que juntos cumplan metas de desarrollo. Ningún municipio de manera aislada está en capacidad de construir metas de desarrollo, y mucho menos estos municipios que son tan pobres en términos de ingresos económicos y en términos de recursos públicos. Estos municipios requieren la colaboración del conjunto del Oriente para sacar adelante estas propuestas. Ahí es donde se concreta la equidad, que los que más tienen le aporte a los que menos tienen en términos de plata y de recursos económicos, pero que quienes tienen más riquezas naturales y biodiversidad pues le aporten esos servicios ambientales a los municipios del altiplano, que de hecho lo están necesitando y lo necesitarán más a futuro. Otros temas que hemos dicho es que el Oriente tiene experiencia para emprender estrategias y programas y proyectos de reparación territorial, de atención a las víctimas, de construcción de paz territorial. Es decir, tenemos una experiencia en la construcción de paz que es muy valiosa para este posconflicto. Digamos que en eso se ha justificado la provincia del Oriente Antioqueño. Ahora, ¿qué tenemos hoy? Tenemos hoy una propuesta que viene desde los municipios del altiplano, acolitado por la Gobernación de Antioquia, de establecer un área metropolitana. Inicialmente dijeron en los 23 municipios del Oriente. Quienes hemos manejado estos temas nos ha parecido un absurdo. No encontramos qué lugar ocupan los municipios rurales, San Francisco, San Luis, Argelia, Nariño, San Carlos, San Rafael, en un área metropolitana, cuando la figura de área metropolitana a lo largo de sus más de 30 años se ha dedicado a gestionar territorios urbanos. No ha sido capaz de gestionar la integración entre lo rural y lo urbano. Reconocemos que los municipios del altiplano, sin contar a La Unión y a San Vicente, sí requieren unas estrategias, unas herramientas de planificación y ordenamiento territorial de ese suelo que es cada vez más urbano y que está en plena relación con el área metropolitana del Valle del Aburrá, pero esa área metropolitana no calza, chilla para todo el Oriente Antioqueño, que requiere una estrategia de articulación regional. En estos días se están promoviendo la creación de la provincia del Páramo y La Paz, que incluye Argelia, Nariño, Sonsón, Abejorral y La Unión, es decir, los bosques, el páramo, más el municipio de La Unión. Y también se está gestionando una provincia para la región de embalses. Es un punto de partida muy importante que
estas zonas del oriente antioqueño, que han estado configuradas por asociaciones de municipios, avancen a ser provincias. Sin embargo, nos preocupa que el oriente antioqueño se divida, se fragmente entre el oriente cercano, urbano, y entre el oriente lejano y rural. Nos inquieta eso porque estamos cayendo en repetir un modelo que con lógicas económicas ha priorizado los polos de desarrollo. Entonces, en los polos de desarrollo es el club de los municipios ricos ubicados en el altiplano, y dejando a un lado a esta reunión de municipios pobres como los de Páramo y los de Embalses, que les tocará hacer esto digamos, con sus propias capacidades. Nos inquieta entonces que el oriente se fragmente, se divida, y que por eso se disminuyan las posibilidades de construir equidad territorial, cohesión territorial, integración territorial, disminución de brechas entre lo urbano y lo rural. Y por esa vía, entonces, terminemos más fragmentados de lo que estamos. Entonces, nos enfrentamos a ese reto de construir el oriente antioqueño. Inclusive hay algunos que proponen, puede ser una provincia de los 23 municipios con una área metropolitana adentro. En términos de aportes de los municipios, uno no le encontraría mucho sentido que los municipios tengan que aportarle a asociaciones de municipios por un lado, a una provincia por el otro y a un área metropolitana por el otro. Es un desgaste innecesario en términos de recursos económicos, pero valdría la pena que el oriente antioqueño, la escala territorial de los 23 municipios, en lugar de dividirse, se mantenga cohesionada y se procure que los lazos que se han construido históricamente se fortalezcan en lugar de que se dividan.